Bueno, Nerea, la voy a presentar un segundo. Nerea Riescos bilbaína, la acaba de decir José, creció en Valladolid, estudió periodismo en Sevilla, donde vive, creo, desde hace 18 años. Ha ejercido de periodista y desde hace casi 20 años se dedica de manera fundamental a la literatura en varias facetas, pero sobre todo en la de escribir. Ha publicado un puñado de novelas: El país de las mariposas, Ars mágica, Tempus, El elefante de marfil, Las puertas del paraíso y la más reciente, Los lunes en el Ritz. También ha escrito ha publicado 2 libros de relatos, un libro infantil y un poemario titulado Desnuda y en lo oscuro, un título que enlaza con Mario Benedetti, que habría cumplido 100 años hace apenas unas semanas, ¿no? Pero con ser eso importante, hay otro elemento en la biografía de Nerea que es muy relevante para estas jornadas que estamos haciendo hoy aquí, porque a comienzos de año defendió en la Universidad de Sevilla su tesis doctoral que gira en torno a los bestsellers. Ella estudió 40 novelas en distintas lenguas, todas ellas unidas por la característica de haber tenido ventas extraordinarias, evidentemente, y halló unos cuantos aspectos que atraviesan esas novelas y que podrían servir para definir qué elementos contiene un bestseller. Y entonces de eso, de publicar libros, del autor como marca y de unas cuantas cosas más, vamos a hablar con Nerea hoy. Nerea, hace unas semanas se montó una bonita polémica a propósito de un premio de poesía que se lo dieron a un influencer, un escritor latinoamericano de quien no sabíamos nada o prácticamente nada hasta ese momento, pero que tenía centenares de miles de seguidores en las redes sociales. Podemos empezar por ahí, si quieres. Es decir, en este momento, para hacer un bestseller es fundamental tener una presencia muy amplia, tener miles de seguidores. Pues lo ideal sería que no, pero parece ser que sí. Ahí realmente también he hecho labores de editora y es curioso como en los consejos editoriales, además de hablar de, bueno, de lo maravillosa que pueda ser una novela o un poemario en este caso, como ha ocurrido con el premio Espasa de poesía, también te suelen preguntar cuántos seguidores tiene ese escritor en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, como bien decías, de pronto aparece esta noticia en la que se supone o se empieza a comentar la posibilidad de que el autor, el ganador de este premio, ni siquiera existiera, ¿no? Porque realmente podía parecer un robot. Ahora hay mucha tendencia a crear, bueno, pues momentos, instantes literarios que duran muy poquito y que pueden venderse en Instagram, ¿no? Y esto es lo que pasó en los últimos días y que, bueno, da como resultado que al final muchos autores de pronto, bueno, pues se conviertan un poquito en una marca, ¿no? En una especie de publicistas de sí mismos, ¿no? Aquí os muestro, bueno, cuentas de internet que son verdaderamente sorprendentes por el número de seguidores que tienen estos autores. Aquí tenemos, en el medio tenemos a Rafael Cavaliere, el autor que ganó el premio Espasa de poesía, pero bueno, también tenemos a Elvira Sastre, que también tiene muchísimos seguidores en redes, o el gran Joel Dicker, que como vemos cuando entramos en su página de Instagram, pues casi parece la página de un influencer, ¿no? Con portadas de revistas, posando de una manera muy elegante, con fotos de gran calidad, y todo esto, bueno, pues se lleva a cabo desde las cuentas de los propios escritores, ¿no? Es el concepto que tú has comentado más de una vez y que aparece también en tu tesis, el concepto de autor-marca, ¿no? Que ya un escritor ya es algo más que alguien que escribe poemas o que escribe novelas o que escribe ensayos. Un escritor es también alguien que está presente en las redes sociales, que tiene apariciones públicas, que no solamente que firma libros, que eso puede ser lo tradicional, sino que hace muchísimas cosas, posa para fotografías curiosas que no tienen mucho que ver con la literatura, aparecen en eventos que nada tienen que ver con la literatura y que son muchas veces puro marketing. Este concepto de autormarca, que por cierto seguramente procede de la música, ¿no? Pero este concepto es muy importante ahora, ¿no? Es que si nos fijamos, el gráfico que os enseño, lo que estamos viendo es que las editoriales cada vez lanzan tiradas medias de primera tirada más bajas, y en cambio hay cada vez más títulos en el mercado. ¿Esto qué consigue? Bueno, pues que al final la rotación de los libros en mesas de novedades sea muy corta, apenas
los autores apenas logramos mantenernos en mesa de novedades durante demasiado tiempo, porque inmediatamente después, a los 15 días, ya hay nuevos autores sacando libros que tienen que ocupar esa mesa de novedades, ¿no? Bueno, más aún este año, que todo se nos ha vuelto boca abajo, ¿no? Y que al final me comentaba un amigo editor que muchas cajas de libros llegaban devueltas desde las librerías casi sin abrir, ¿no? Entonces, de pronto nos encontramos con que el autor, si quiere realmente destacar en este mare magnum de nuevos títulos que surgen, debe de convertirse pues un poco en eso, en un representante de sí mismo, en hacer un plus ante la editorial o incluso ante los propios autores, lectores, para que al final tengan interés en comprarte a ti y no a otro, ¿no? Entonces se crea esa pugna. Yo creo que a todos los autores que acudimos a ferias del libro lo hemos visto, las grandes colas de firmas, de gente que está firmando y de gente que está esperando que le firmen su libro, grandes estrellas de la televisión o influencers, que al final, bueno, pues son los que están llamando la atención del público. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final, claro, el propio autor hace su valoración y dice, bueno, tengo que estar ahí también, ¿no? Entonces tengo que tener mis redes sociales, tengo que tener una buena página web, tengo que tener ese acceso al que antes, bueno, los escritores estaban un poco como en ese punto elevado en el que los lectores no podían llegar fácilmente a ellos, pero ahora son muchísimo más accesibles, ¿no? Y os hablaba antes de la página de Joel Dicker, aquí la tenéis, o sea, la página de Joel Dicker ahora mismo pues es realmente atractiva, ¿no? Le vemos y como os decía antes, es un poco como un actor, un modelo, así es como le vemos, y eso también crea una especie de imaginario alrededor de él. También vemos al escritor Eloy Moreno, que él comenzó autopublicando y que al final llamó así, de esa manera, la atención de la propia industria editorial, porque él empezaba autopublicando, como estábamos hablando en la presentación, pero eso hace que la industria editorial de repente se fije en él y decida publicarle, ¿no? Esto también llama mucho la atención. De hecho, aquí vemos cómo las propias editoriales se dan cuenta del interés que tienen los autores en los últimos tiempos por la autopublicación, lo que está llamando la atención de la autopublicación de los autores, y entonces están lanzando sellos paralelos en sus casas, en sus páginas web, que intentan captar a esos nuevos escritores que se sienten tentados por la publicación, la autopublicación, ¿no? Aquí tenemos, en este caso es del grupo Planeta, Universo de Letras, nos ofrece los servicios editoriales a través de sus catálogos, puedes distribuir tus libros autoeditados a través de ellos, o también otra de las grandes editoriales de nuestro país, Penguin Random House, que tiene este sello Caligrama, precisamente también para captar a los autores que quieren hacer autoedición y que ofrecen incluso un premio literario, ¿no? El premio literario consiste en que si ese año sales ganador de ese premio literario, ellos, a través de sus sellos oficiales, publicarían tu obra. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final lo que antes las editoriales hacían por sí mismas, ¿no? Simplemente tú eras un escritor, enviabas el libro para que te lo juzgaran y lo consideraran para ser editado, pues al final resulta que lo que está ocurriendo es que simplemente pagamos porque nos lean el libro y porque lo editen. Claro, hay muchos autores así que están pensando entonces cuál es el beneficio de publicar con una editorial, ¿no? Si la editorial al final me exige que yo me autopromocione, que yo prepare mis presentaciones, que yo contacte con medios de comunicación, que tenga un community manager o que yo me encargue muy bien de mis redes sociales, que haga fotos de calidad, que yo tenga muchos seguidores. En realidad la editorial lo que está haciendo es comprar a tus seguidores, no comprar a tu novela. Si tú tienes, como pienso, ¿no? Si de repente tienes 70.000 seguidores, pues ya con un 10% de que tus seguidores compren esa novela nueva, pues las editoriales hacen la cuenta. Antes veíamos cómo son las tiradas de cortas, que son una media de 2.000 ejemplares en primera tirada,
si ya vendes 7.000 ya es muy interesante para una editorial, ¿no? Entonces, al final, los autores, como decía, hacen una cuenta, ¿no? Y Amazon, por poner un ejemplo, Amazon ha democratizado la edición, ¿no? Los autores se llevan un 60% de tapa blanda y un 70% del ebook. En cambio, con la editorial tradicional seguimos ganando un 10%, a pesar de que ya se le exige mucho más al autor, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, pues a mí me gustaría lanzar esa reflexión de la editorial como que vuelva a ese origen de filtro de calidad, de plus a la hora de elegir y de seleccionar lo que están publicando y no solo fijarse, bueno, pues en esos seguidores de redes, ¿no? Nerea, me gustaría luego desarrollar algunas de las ideas que has expuesto aquí, pero por ir por partes. Está claro por lo que estás contando que el autor ese que hablabas, subido a su torre de marfil, ese Zalinger, ¿no? Que se encerró en su casa y que no hablaba con nadie, no hablaba con lectores, no hablaba con periodistas, no hablaba con nadie. Eso ha desaparecido. Hoy en día un escritor que no hable con nadie, que no atienda a periodistas, que no atienda a lectores, que no asista a presentaciones, que no vaya a ferias, tiene escaso recorrido, supongo. Claro, esto es un poco como el dodo, ¿no? Al final el dodo se confió en que, en que el ser humano no iba a atacarle o no iba a producir ningún menoscabo en su vida y al final se extinguió, ¿no? Y al final, bueno, pues seguramente habrá escritores dodo, que es el problema que yo le veo, que serán maravillosos, pero que desaparecerán dentro de este mare magnum que implica, bueno, pues el tener redes sociales, el tener una página web en condiciones, el ser muy accesible al lector, lo que decías, estar ya en ese lugar apartado en el que yo escribo y no me relaciono con nadie, se está rompiendo muchísimo. Ahora cada vez más se valora que el escritor esté en contacto con sus lectores, ¿no? Que ese proceso de comunicación que un escritor comienza cuando escribe una novela llegue al otro lado y que se produzca un feedback. Ya no hace falta ni siquiera solo llegar, sino que se produzca ese feedback, ¿no? Y esa manera de sentir que cerramos ese proceso de comunicación que inició el autor al comienzo. Contraindicaciones, ¿no? Y entonces, yo algunas veces, autores a los que he hecho entrevistas me confiesan que a veces la promoción de un libro les lleva tanto tiempo y tanto desgaste personal casi como escribirlo. Por ejemplo, hablabas al principio de la presentación de que anoche se concedió el Premio Planeta. Normalmente la campaña de promoción del Premio Planeta dura un año. Entre los viajes, bueno, este año igual es especial porque no hay tanta actividad pública, ¿no? Pero normalmente dura un año. Entre los viajes por todas las ciudades españolas, las capitales de provincia, los pueblos grandes y luego Latinoamérica. Durante ese año esos escritores no pueden escribir nada, es decir, disminuye la producción y eso significa sin duda un desgaste personal, intelectual, personal porque están lejos de su casa, de su familia, intelectual porque están respondiendo decenas de miles de veces a las mismas preguntas. Todos los periodistas que entrevistamos a los ganadoras, en este caso último del Planeta, les vamos a preguntar en un 80% de los casos exactamente lo mismo y van a estar respondiendo a lo mismo durante un año. Me imagino que eso tiene que ser agotador, tiene que dejar exhausto y cuando acaba el año tampoco se van a poder poner a escribir directamente porque tienen que recuperarse de eso, ¿no? Pero no solamente eso, porque eso lo hemos vivido, claro, yo empecé, mi primera novela ganó un premio, fue en 2004, y yo he vivido eso, la promoción de 2 meses por toda España, el desgaste de las entrevistas, de siempre preguntando lo mismo, tú intentando cambiar un poco en tu mente la respuesta para que no sea siempre igual, eso es un desgaste, pero tú lo aceptas, estaba un poco como implícito dentro de lo que hacías para promocionar tu obra. Pero yo incluso te hablo de antes, el previo, ¿no? O sea, yo ya dentro de mi rutina de trabajo está el tener al día mis redes sociales, un trabajo diario, no solo de mi escritura o de las cosas que yo pueda hacer relacionadas con la literatura, sino también el mantener Instagram activo, mantener LinkedIn activo, mantener Facebook activo, Twitter también, y además no sirve solamente con poner una foto bonita, sino que a un escritor se le exige un poquito más, ¿no? de nivel, no solo poner una foto bonita. Con lo cual es un trabajo extra. Yo ya en ocasiones cuando hablo con otros autores y hacen, bueno, pues esa queja, ¿no? De no tengo tiempo para las redes sociales.
claro, al final dices, bueno, es que entra dentro de tu trabajo. Pero por eso insisto, si entra también ya dentro de tu trabajo, las editoriales, como digo, cada vez invierten menos en promoción, cada vez tienen menos interés en promocionar al autor, sí la obra, por ejemplo, sí a la obra, pero ya no tanto a ese autor al que miman, cuidan y protegen. Y sigue el autor, le siguen exigiendo esa presencia en redes, ese trabajo activo, el valorar como uno de los plus para la edición de su obra, que tenga unas buenas redes sociales, que tenga un buen contacto con los seguidores. El autor sigue llevándose el 10%, pero, pero está trabajando muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, es esa la valoración. Y también se os exige que tengáis un cierto conocimiento tecnológico que antes no era necesario. No me refiero ya a esos escritores que siguen escribiendo a máquina. A mano no sé si seguirá escribiendo alguno, pero a máquina desde luego yo conozco unos cuantos, sino que ahora para Instagram y para otras redes sociales con frecuencia tenéis que hacer vídeos y claro, tampoco tenéis equipos que os estén con una cámara siguiendo todo el día para hacer un vídeo, los hacéis vosotros mismos. Sí, es que es un compendio de cosas cuando entras en el mundo digital que a mí me parece interesantísimo, ¿eh? Incluso todo lo que se refiere al marketing digital me parece muy interesante, incluso la posibilidad de que no tengas que esperar, como decía García Márquez, al entrevistador de tu vida, ¿no? Que ofrezca, que te haga esa pregunta mágica que tú siempre has querido responder, sino que tú ahora tienes el acceso directo para poder hacer ese tipo de exposiciones públicas. Tú te puedes mostrar cómo eres, puedes tener ese storytelling de tu vida como escritor que le muestras al mundo, ¿no? Tenemos también esa posibilidad de hacer todo esto, incluso la posibilidad de lo que decíamos antes, ¿no? de editar tu propia obra, de no tener que esperar a que una editorial se fije en ti, sino simplemente lanzarla al mercado con independencia de si a una editorial le ha interesado o no. Ahora mismo todo está tan democratizado que yo, bueno, pues podría llegar a través de internet a un pueblo perdido de Australia en el que le interesen mis obras, algo que seguramente no me lo permitiría otro sistema, ¿no? Pero bueno, es esa situación. Yo como editora estos últimos meses me he encontrado ya con autores que vendiendo mucho ya no querían editar con una editorial, ya estaban muy reacios a editar con una editorial simplemente por esto que te comentaba de los porcentajes de ventas, ¿no? Pero también puede suceder el fenómeno de saturación y el fenómeno de rotación acelerada se esté dando también o se vaya a dar en el mundo digital. Me explico, decías antes que en los escaparates de las librerías, en las mesas de novedades de las librerías, los libros duran muy poco. Este otoño es tremendo, o sea, los libros duran una semana porque yo recibo en la redacción del Correo todas las semanas, no exagero, probablemente en torno a 100 libros. Y no me llegan todos, evidentemente, lo que se publica en España. Las librerías llegan muchas más. ¿Cómo mantener esas mesas de novedades? ¿Cómo mantener un libro un tiempo suficiente? Pero claro, en el mundo digital también pasa lo mismo. El mundo digital también se satura y también tu obra se puede perder en un bosque de publicaciones digitales que están ahí y que no sea fácil encontrarla para los lectores, ¿no? Igualmente, por eso el marketing digital para escritores resulta tan interesante, ¿no? Por eso cada vez el autor que se queda en esa torre de marfil lo va a tener muchísimo más complicado si una editorial no hace esa apuesta por sacarle a la luz, por recuperar ese dodo que se está quedando fuera del mundo digital, y también el autor que quiera mostrarse al mundo va a poder sortear eso que estabas comentando, ¿no? Que os llegue a la sección de cultura 100 libros en una semana y vosotros tenéis un espacio limitado, ¿no? En el periódico para sacar esa información. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Seguramente sea por el número de seguidores que tenga en redes sociales, por la presencia que tenga en medios de comunicación, si es un presentador, si es un autor muy conocido, si su obra se llevó al cine, su obra anterior se llevó al cine. Esa va a ser a partir de ahora un poco el criterio de selección, y quizá el autor se tenga que plantear eso, ¿no? Que se convierta en ese autor marca que escribe, promociona lo que comentábamos, ¿no? Que contactan con prensa, que ponen a la disposición de la editorial sus contactos en medios de comunicación, que ellos mismos organizan sus presentaciones, organizan sus book trailers, ofrecen un catering en la presentación. Todo eso lo estamos ya haciendo los autores. Los autores hace poco un amigo mío ha sacado novela
y estaba él con su coche haciendo una gira por toda la geografía nacional, por voluntad propia, ¿no? Entonces, lo que decías, evidentemente cada vez se democratiza más el espacio también en lo que es en el mundo digital, pero también eso hará que los autores tengan que hacer ese esfuerzo extra, que sigan haciendo ese esfuerzo extra para tener presencia, ¿no? Para acercarnos a los lectores, en realidad como cualquier otra empresa. Cualquier empresa tiene que acercarse a sus clientes, pues esto es un poco lo mismo. Pero esto, Nerea, lo que lleva es a una profesionalización que quizá no está al alcance de todos. Quien se dedica solo a escribir o solo a las actividades conectadas con la escritura, todo esto de lo que estás hablando, bien, pero ¿y qué sucede quien escribe en sus ratos libres después de una jornada de 8 horas en una empresa, en una institución, en la administración y llega a casa a las 7 de la tarde, come algo, se encierra hasta la hora de cenar? ¿De dónde saca tiempo para hacer todo esto si en realidad ya está utilizando tiempos marginales para escribir? Claro, en primer lugar, esto es muy interesante porque siempre damos por sentado que el escritor tiene otro trabajo para vivir, porque no va a poder vivir de la literatura, ¿no? Recuerdo un encuentro con lectores en el que una lectora me preguntó que a qué me dedicaba yo, y le dije, pues a escribir, y me dijo, no, pero digo para vivir. Y le dije, bueno, pues me dedico a escribir, y yo vivo de escribir. Y me dijo, pues qué suerte, ¿no? Y claro, le dije, fíjate qué curioso, porque si yo hubiera venido aquí en condición de bibliotecaria o de diseñadora gráfica de portadas o de vendedora del círculo de lectores, nunca se te hubiera ocurrido preguntarme qué hago para vivir, ¿no? ¿Cómo me gano la vida? En cambio, si soy escritora, sí, hemos aceptado que el escritor escribe en sus ratos libres, que saca el tiempo a ratos para escribir, porque tiene que tener otra profesión, tiene que ser periodista, tiene que ser pues, profesor de literatura, tiene que ser muchas cosas para poder vivir, y luego lo que hace el escribir es como un hobby, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, estas personas que escriben en los ratos libres y que evidentemente no van a poder sacar tiempo para también llevar esas redes sociales, son las personas que yo pienso que las editoriales deberían encargarse de rebuscar. O sea, las editoriales deberían de convertirse en ese filtro de calidad. No deberían de simplemente mirar al horizonte de las redes sociales o mirar en televisión quién es el presentador o la presentadora de moda y publicarle a él ese libro porque me llevo seguro un 10% por lo menos de sus seguidores en ventas, ¿no? Sino que tomen esa parte activa, social, de responsabilidad social, de atrapar a esas personas que si no se van a quedar fuera de nuestro interés. La editorial debe ser ese filtro de calidad que siempre fue, convertirse en esas personas cazatalentos que consiguen encontrar a esa rara avis entre todo el mare magnum de ruido que nos puede producir las redes sociales, la comunicación, todo lo demás. Acabas de decir que hay mucha gente que te pregunta tú de qué vives, pero es un asunto general en la sociedad. Tú fíjate la cantidad de gente que piratea libros y cuando le afeas diciendo pero de qué va a vivir el escritor, dice, bueno, ya viven de otra cosa. Y además, ¿qué más quieren? Si ya lo leo, ¿qué más quieren? Quieren vivir de los libros encima, pero qué disparate, ¿no? Sí. Hay como una especie también de sensación de te estoy haciendo un favor por leerme tu obra, ¿no? O incluso si en algún comentario en redes sociales yo he puesto antes de salir los lunes en el Ritz, por ejemplo, la tarde antes del día de salida de los lunes en el Ritz, estaba ya pirateado en la red. Y recuerdo que lo dije en una red social y alguien me dijo que si fuera yo se sentiría orgulloso o orgullosa de aparecer, ¿no? Y claro, esa sensación de ya estás pagado con que yo te lea o bueno, están forrados o ya viven de otra cosa o ese tipo de cuestión, sí, también es como una especie de algo muy intrínseco en la sociedad, ¿no? Tú no dirías, por ejemplo, he ido a un centro comercial y he robado una corbata. Te parecería que no es algo que debes de decir en una reunión, pero sí estás en reuniones sociales en las que alguien te dice he encontrado una página maravillosa para descargarme novelas, ¿no? Y la gente se lo pide, ¿no? Le dice que se lo dé. Hay un concepto de lo que es el robo de la propiedad intelectual
que no está como muy arraigado dentro de nosotros. Quizá incluso en este país, porque en otros sí está mucho más, ¿eh? Hablando de eso, del papel de las editoriales, hace un momento decías que quizá deberían buscar esos escritores que no tienen tiempo para cultivar sus redes sociales. Hay un fenómeno que la modernidad está agrandando, y es que cada vez hay menos editores en el sentido de correctores de textos. Se ven libros editados en papel o editados en formato digital, en ediciones no piratas, en ediciones buenas, por sellos importantes con faltas de ortografía. Y ya lo que es autoedición, no te cuento las cosas que se ven. Claro, la modernidad parece que en este caso afecta para mal a la calidad, ¿no? Claro, yo es que sigo insistiendo, las grandes editoriales deberían de dejar de poner el foco en encontrar a autores que tienen muchos seguidores para asegurarse la venta y convertirse en el sello de calidad. O sea, mi editorial saca productos de mucha calidad, ¿no? He conseguido encontrar al gran autor, he conseguido que mis libros pues se lean con muchísimo placer, porque no llega un punto uno en el que ve una errata terrible y se sale de lo que están contando la novela, ¿no? o el libro. Si no se produce ese filtro de calidad, yo sigo pensando que estamos en un momento de cambios muy importantes, y como no agarren las riendas de esta situación, Internet y las nuevas tecnologías pueden hacer que ese foco, cuando los escritores empiecen a darse cuenta de que no hay nada que le ofrezca la editorial más allá de la distribución de la obra, comenzarán a autoeditarse. Y los lectores también perderemos, porque perderemos lo que comentabas, perderemos ese filtro de calidad, esa tranquilidad que me daba que lo hubiera editado este sello editorial en concreto, o que lo hubiera editado este editor en concreto, ¿no? Esos grandes editores que todavía resuenan, ¿no? En los nombres de algunos de los editores que todavía nos resuenan en la cabeza, los descubridores de la gente del boom de latinoamericano, en fin, estoy hablando ya de cosas clásicas, ¿no? Pero al final son los que nos descubren, nos hacen esos grandes descubrimientos de autores a los que no hubiéramos llegado de otra manera. Nerea, nos queda un minuto. No me quiero despedir de ti sin hacerte una última pregunta, porque es que hay un colectivo que nos va a odiar, y es el colectivo de los libreros. Bueno, los libreros están teniendo esa función ahora mismo. Es que además ha habido un problema bastante grande con la situación que hemos vivido, que es totalmente atípica y que esperemos que pase pronto, ¿no? Y es que de pronto, de hecho, una de las diapositivas que tenía pensada era una en la que se hablaba de las ventas, de cómo se habían accedido en estos últimos meses a las ventas. Evidentemente, con la situación en la que hemos estado, con esos 3 meses de confinamiento, ha habido muchísima venta a través de Internet. Pero igualmente he visto esos libreros de raza que se están reinventando, que están encontrando la manera de hacerlo bien, de conseguir que reinventarse, como hacemos todos, ¿no? Lo que estoy contando ahora mismo de los escritores es una reinvención, y al final han conseguido hacer esa reinvención, están consiguiendo canalizar a través de su librería ese mundo cultural de una ciudad, de ese contacto que al final establecen entre el lector y el escritor. Yo creo que los libreros, igual que el resto de personas, del resto de profesiones, lo estamos viendo, están encontrando la manera de reinventarse. Y las redes también, las redes sociales y lo que es el marketing digital también les puede ayudar mucho. Muy bien, pues Nerea, muchísimas gracias a todos ustedes, quienes están aquí, quienes están al otro lado de la pantalla, y buenos días, y sigan por favor atentos, que va a ser sumamente interesante lo que vamos a escuchar aquí a lo largo de la jornada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Nerea. Hasta luego. Muchísimas gracias.